La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de La luz del pasillo. Arrancamos esta temporada con un pensador, con un filósofo que es una auténtica referencia en el panorama español de la última mitad del siglo XX y de este inicio del siglo XXI. Estamos hoy con Javier Sádava, que es filósofo y que durante años fue catedrático de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que actualmente es catedrático honorario. Ha sido profesor en diversas universidades como Tubinga, Alemania, Columbia, Nueva York, Oxford y Cambridge, y es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. Ha trabajado también en filosofía de la religión y en filosofía lingüística, destacando sus aportaciones en el campo de la bioética. En su adolescencia pasó 4 años en la Universidad Pontificia de Comillas, periodo que cuenta satíricamente en sus memorias comillenses. Inmediatamente después se trasladó a Salamanca, donde estudiaría 3 años en la Universidad Pontificia de Salamanca. En dicha universidad conocerá parte de la obra del filósofo alemán Ludwig Wittgenstein, que le influirá el resto de su carrera. Posteriormente se irá a Roma, en cuya Universidad Gregoriana se licenciará en Teología. Un año más tarde regresa a Madrid, a la recién creada Universidad Autónoma, incorporándose como ayudante en el Departamento de Filosofía, en cuya dirección se encontraba Carlos París. Y su tesis doctoral, con premio extraordinario, lleva el título de La filosofía de Wittgenstein y su aplicación en el lenguaje religioso. Ha escrito numerosísimas obras, entre las cuales destacamos Filosofía, Lógica y Religión, El amor contra la moral, Una ética para el siglo XXI y sus 2 obras más actuales, El arte de filosofar y Aforismos del desencanto. También, por supuesto, como no puede ser de otra manera, Vivir bien y el buen vivir. Y hoy vamos a hablar con él de su obra, de su vida y de su pensamiento en general. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotras en La luz del pasillo. Nada, a mí al revés, me encanta estar con vosotros, es un placer. Pues vamos a empezar inmediatamente con el programa. Bueno, pues arrancamos nuestra conversación y lo primero sería, Javier, preguntarte qué es para ti la filosofía. Bueno, antes quiero hacer una pequeña anotación a la presentación que has hecho mía, te lo agradezco mucho. Yo suelo añadir algo, o me apetece añadir algo ahora, Perfecto. y es que soy León de Oro del Athletic de Bilbao. Muy bien. Que quede claro que es una de las cosas que más estoy orgulloso de ello. Conste que estaba el tema del fútbol apuntado por si acaso salía. Bueno, me parece muy bien. Mira, una pregunta como la tuya es la pregunta del millón. Para mí, ¿qué es la filosofía? Claro, te podría responder como Becker, ¿no? La filosofía eres tú, pero no te voy a responder así, vamos. Mira, en este momento es mi vida, ha sido mi vida. Ha sido el gran encuentro, en muchos aspectos. Yo en un momento vi que había ciertas cosas que me importaban por encima de todo, que había que hacer las preguntas más las habituales, pero las habituales redobladas. Por ejemplo, la filosofía no es buscar, no sé, la quintesencia de no sé qué, ¿no? O de tantas cosas más del no sé qué, sino, bueno, preguntarse de verdad un poco directamente en el espejo, bueno, ¿por qué uno está aquí? ¿Qué es eso de ser feliz? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el amor? Que todos implícitamente nos lo preguntamos. Y bueno, hay que ser especialmente extraño para que uno nos haga este tipo de, insisto, de semipreguntas, pero darlas marcha, vivirlas. Y eso me hizo, por una parte, pues estudiar más. ¿Qué decían los filósofos? ¿Qué era la filosofía? ¿Daba alguna solución o algo por el estilo? Y bueno, entonces me metí lo más a fondo posible. Hubo un momento que fue clave, que lo has citado ahí. Estando en Salamanca, leí al filósofo Wittgenstein, para mí el mejor de este siglo, con diferencia. Me ha marcado. Es poco el gurú de mi filosofía, de mi filosofar, ¿no? Yo creo que esta persona es de las que ven lejos, que tienen la capacidad de ponerse más allá de aquello que la apariencia nos hace no verlo en toda su profundidad. Y entonces, y por otra parte, darme cuenta que la filosofía me iba a dar algo importante. Dicho de una manera un poco tonta, me iba a hacer menos imbécil. Me iba a hacer espabilar. Me iba a hacer pensar en cosas que después podían aplicarse. Y desde entonces yo pensé que había que hacer en filosofía 2 cosas. Bueno, digo entre paréntesis, lo he dicho ya, me sería imposible vivir sin filosofía, ya lo he dicho antes, ¿no? Sin más cosas, pero sin filosofía tampoco. Es que, por un lado, bueno, pues espolear el pensamiento, darle vueltas. Hombre, sin caer en la locura de darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que uno acaba mareado. Ese bucle constante del cual hay que huir, ¿no? Una cierta calma, pero, por otra parte, pensar las cosas, razonar, verlas con la mayor calidad posible, ver dónde es el límite de lo que podemos llegar, chocar contra ese límite, exclamar ante lo que no puedo decir más. Y todo eso, en lo posible, aplicarlo a la vida cotidiana.
En ese sentido, para mí la filosofía es una filosofía comprometida. No entiendo a personas, en general, que estén en esta vida sin comprometerse de alguna manera con la sociedad que les ha tocado vivir. Por lo tanto, yo al final he tratado de conjuntar ese conocimiento que uno debe tener, ponerse ante el espejo, saber qué es lo que pasa, dónde está, y por otra parte, estar con mis semejantes. Y si puedo yo, de alguna manera, enseñar algo, hacerlo. Y si puedo aprender, estoy dispuesto a aprender de todos. Bueno, me parece que acabas de hacer una especie de pequeño gran resumen de este libro, que es el arte de filosofar, ¿no? Muchas de las cosas que acabas de comentar están contenidas en el libro, ¿no? Por un lado, la implantación de la filosofía en la realidad, la aplicación práctica de la Sí. filosofía, más allá. En algún momento, no sé si es en estos libros o en otros, pero yo en algún momento te he leído que no termina de interesarte, por ejemplo, el carácter sistemático de la filosofía. No desde el punto de vista del interés doxográfico, Sí, sino desde sí. el punto de vista de cómo tú Ya. afrontas la filosofía. Bueno, ahí has dicho varias cosas y voy a ser lo más escueto posible, porque si no, uno se enrolla y tampoco es eso, ¿no? Pero primero una cuestión, después te diré más directamente qué he querido hacer yo en este, cómo me ha salido, cómo yo he exclamado en este tipo de libro, este libro, que es una miscelánea de muchas cosas. Por una parte, yo creo que hay una auténtica epidemia del me gusta, de una auténtica epidemia de la inmediatez de las emociones, de que, en último término, algo que es, bueno, pues que es importante es ver las cosas, ser objetivo, hacerlo operacional. A mí cuando me dicen, no, es que a mí me gusta, yo me parece, mira, eso es una cosa subjetiva. Y evidentemente yo no puedo inferir qué es lo que ocurre dentro de ti, pero respetar lo que pase. Pero estamos en el mundo con un lenguaje que es común. Y en situaciones en las cuales no va de eso de refugiarse, a mí me parece, no. ¿Qué es lo que opinas de esto? Y razona. Y trata de ser valiente, no tengas miedo y dilo en público. Las cosas serias se dicen en público. Bueno, las íntimas es otra cosa, ahí no entro ni salgo. Pero yo creo que eso es una cosa importante, hoy más que nunca. Menos magia, menos tontería, menos ese tipo de cuestiones que son, hay una mezcla de, bueno, pues de que me dijo, llegué, tengo una autoayuda especial. No, mire usted, aparte, autoayúdese todo lo que le da la gana. Y reciba todos los mensajes positivos que le interesen. Pero al mismo tiempo, razón un poco. Y no te dejes llevar por aquello que es lo inmediato y lo más inmediato, y el eslogan y lo que viene encima, y la publicidad, y el tonteo bueno, extremo, ¿no? Que a veces viene de fuera. Primero eso, y después ya, entrando más en el libro, mira, claro, es difícil decir siempre por qué uno escribe un libro. A mí me es difícil, como tantas cosas. Y además, con la edad, yo cada vez digo más, no sé, en casi todo. Por encima de todo, la duda creativa. No tragarse las cosas que primero le dicen a uno, ser más desobediente con la injusticia y con todas las tonterías que yo creo que pululan por ahí. Pero bueno, por una parte, bueno, pues yo creo que quería expandirme. Me apetece escribir últimamente más. Estoy escribiendo mucho, soy mayor y al mismo tiempo digo, pienso yo, bueno, estoy ya como Machado, ligero de equipaje, pues quiero decir cosas, ¿no? Y voy a dejarme ir. Entonces, ahí lo que quise es disparar en direcciones muy distintas, ¿no? Yo tengo una mente no anárquica, soy muy anarcoide, pero no tengo una mente anárquica, me parece, vamos. Y sí decir en los temas que me parecen relevantes, en casi todos, y hablar tanto de Kant, del filósofo Kant, que es importante conocerlo, la modernidad no se conoce sin Kant, y muchas cosas más, como de fútbol, porque es un fenómeno curioso, importante dentro de lo que es precisamente los juegos que hacemos los humanos, ¿no? Un poco de todo, y qué es el nacionalismo, es un concepto vago, es un concepto difícil, es un concepto malo, etcétera, etcétera, de todo hablar un poco, ¿no? Entonces, hay esas, tengo un poco, soy bastante jilguero, me despierto muy pronto y me pongo a escribir o a leer inmediatamente, ¿no? Además, en ese momento no molesta a nadie, con lo cual uno lo hace mucho más a gusto. Más en paz. Más en paz, mucho más, sí, mucho más en paz, menos ruidos. Y este es un país de ruidos, además, Sí, sí, sí. Bueno, y de pesados. También. Bueno, los pesados, que bueno, es una cosa. Entonces, me puse a escribirlos, y cuando me di cuenta tenía hecho un libro, en donde vuelvo a repetir, ¿hay una unidad? Sí. En cuanto que hay un intento constante que debemos de razonar más. No ser racionalismo extremo, en absoluto. Rígidos en nada nunca, ¿no? Flexibilidad, todo lo que se quiera, pero darle un poco más, no sé, a nuestra mente, tener más pensierinos, que dicen los italianos, ¿no? Entonces, bueno, y estar más lleno de lo que podrían de ser las conversaciones serias, el estado de aprendizaje, estar siempre aprendiendo y en lo posible modificando desde nuestra propia, lo que sea, cada uno, nuestro propio barrio, aquella parte del mundo que nos toca vivir, ¿no? Eso es lo que tiene fundamentalmente
tendrá muchas cosas más, pero que son malas, seguro. Esas No, ya, además, o sea, yo que creo las tiremos por ahí, ¿no? que es un libro que además habla de temas muy generales, habla de temas filosóficos Sí, profundos, pero también habla de cuestiones de la actualidad, desde la muerte de Fernando Sánchez Dragó a la exacto, cuestión de Ana Obregón y la maternidad efectivamente, subrogada, que te efectivamente. metes en charcos, que eso está muy bien. Ha sido toda mi vida esa, ¿eh? Claro, claro. Un Estoy... poco me ha recordado lo de Brecht, ¿no? Que lo que no se puede hacer es saber Exacto. cosas Otro de gran criminales, tipo, ¿no? vamos a ver. Mira, Brecht tiene además tiene muchas, frases, pero hay Sí, una bueno, tiene demasiadas. demasiada, sí. Pero tiene una que yo creo que repetir constantemente, sin ningún elitismo, digo esto, simplemente porque creo que es verdad, con esta especie de manta que hay de necedad a veces, bueno, a veces no, casi siempre en la sociedad, y especialmente en la nuestra, aquella frase de Bertolt Brecht, ¿no? Y es de, bueno, pues, el que no sabe es un ignorante, el que sabe y calla es un criminal. Hombre, criminal no lo diría yo tan fuerte, pero es verdad, no seamos tan ignorantes. Y al mismo tiempo, hablemos de ello, ¿no? De haberos de que hablar. Bueno, pero eso es un poco lo que hablábamos, ¿no? De la implicación, de la implementación, perdón, Eh, de la filosofía en la realidad, ¿no? Un filósofo hacia adentro es un filósofo quizá inútil para la sociedad, en muchos Claro, de sus términos. yo creo que hay dos cosas en lo que dices. Una, hablemos de la realidad. Yo creo que ese al cual me he referido antes, subjetivismo extremo, es malo. Esa exaltación del yo, ¿no? Es malo, ese es un idealismo un poco barato, además, ¿no? Tampoco es que hay grandes cosas, sino simplemente me parece es que yo aquí estoy, mire, ustedes están las cosas ahí, y hay que mirarlas a los ojos. Y si en esto hay un problema gordo, grave, en esto, pues qué sé yo, pues por poner un caso tremendo y que quema, que es el de Israel y jamás hay que hablar de ello. Y hay que mirarlo. ¿Eh? ¿Qué hará uno? Deberá, después cada uno sabrá desde sus posibilidades, cada uno sabrá lo que son las posibilidades que tiene más o menos desde esta perspectiva o aquella. Entonces, primero, la realidad, objetivarla. Los objetos están ahí, chocan con nosotros y hay que hacerlo operativo. Eso me parece fundamental. Y en ese sentido, la utilidad, hombre, es un gran tema, ¿no? El de la utilidad, de la filosofía, porque uno piensa, bueno, ¿qué es lo útil, qué es lo inútil? Hombre, a mí me parece que la filosofía tiene al menos dos, se puede bifurcar en dos aspectos que me parecen que pueden ser de interés. Uno es que, por un lado, como he dicho antes, la filosofía, bueno, pues ilumina algo o hace pensar o intenta que se piense. Por cierto, es el placer mayor que hay. Habrá otros que son muy buenos, no voy a entrar en ellos. Pero el gozo del pensamiento. A los niños, especialmente a los jóvenes, hay que decirle que hay que gozar. Enseñar, deleitar enseñando y enseñar deleitando, ¿no? Por una parte, yo creo que puede por lo menos dar rutas, dar huellas. Después, como decía Schopenhauer, que uno ponga los pies, pero que dé huellas. Y por otra parte, dar un poco, un mínimo de felicidad. Y ahí entrarías un poco en la vida buena. La filosofía tiene siempre una parte de ética, de llamada a que la vida es corta, a que empezamos de muy poco, tenemos después esta campana de Gauss y morimos. Entre tanto, hay que utilizar el tiempo, hay que aprovecharlo. Y yo insistiría mucho con los demás, ¿no? Yo creo esa idea de que estamos todos en el mismo barco, las dos cosas, ¿no? Pensar alto o sublime y después mojarse en el fango. En ese sentido, yo creo que la ética es quizá la piedra angular, ¿no? Sí, De tu pensamiento, ¿no? El buen vivir entre esas dos nadas en las sí, que chapoteamos, ¿no? sí. Y que para ti, yo creo que quizás a mí me recuerda un poco, a lo mejor te parece una locura, pero hay un fondo muy epicúreo, ¿no? En tu Sí, forma de entender la ética. a mí me parece muy bien, hay que reivindicar a Epicuro. Además, Vamos. ahora que está muy de moda el estoicismo, que a mí me parece que está bastante mal explicado, es mi opinión, ¿eh? Ujú. Que está un poco en esa cosa que se cuentan cuatro cosas del epicurismo, del estoicismo, se sabe más bien poco de esta escuela, que es mucho más exigente de lo que la gente piensa. Solo la lógica que ponen ellos, la lógica proposicional, esa es difícil. Como para... Lo que pasa es que, bueno, a Nietzsche, por cierto, le molestaba mucho el estoicismo porque pensaba, y tenía razón, que dominaba las pasiones y que en el fondo es lo que trae después también, en buena parte, la teología cristiana, que recoge todo esto, ¿no? Bueno, yo en ese sentido pienso que me parece muy bien las pasiones, no cegarlas, hay que moderarlas, me parece esa parte bien. Pero la otra de epicureísmo me parece fundamental. Hay en Epicuro que además los padres de la Iglesia lo combatieron muy bien, quemando los libros, claro. Claro. Eso es la más eficaz. Sí, ¿No? desde luego. Sí, se sigue haciendo. Sí. Entonces, el caso de Epicuro es, primero hay dos o tres conceptos que son básicos, ¿no? Uno es el de la amistad. Ujú. Yo creo cuando Aristóteles decía, él es el discípulo rebelde de Aristóteles, que coge tres libros de la Ética Nicómaco y los desarrolla, ¿no? En el tiempo ese del helenismo, que ya ha desaparecido, ya está desapareciendo lo que es lo que ha habido siempre la gran
la Gran Grecia, y naturalmente la gente anda buscando escuelas de salvación, ¿no? Y ahí aparece el epicureísmo, por cierto, curiosamente Kant, en la crítica de la razón práctica, es al que más cita. No deja de ser curioso, o sea, le faltaba eso, ¿no? Mucho deber, pero mire usted, yo quiero al final que tenga esto una cierta ganancia, ¿no? Pues Epicuro lo que tiene es la amistad por encima de todo. Yo hasta hace poco he pensado, hasta hace poco, que la amistad es lo más grande en la vida. Ahora ya no. No, ahora estoy allí, pero ahora pienso que el amor está por encima de la amistad, ¿no? Me ha costado. Bueno, en el libro constantemente estás entre la amistad y el amor, hablando de sus Sí, yo he diferencias, tenido, sus además lo semejanzas. digo con toda claridad, no tengo nada que esconder, además faltaría más. Yo estuve casado mucho tiempo con mi queridísima Elena. Su muerte fue allá hace 8 años, fue terrible para mí, pero conocí el amor. Yo pensé que ya yo me iba a meter monje, cosas de ese tipo, pasé la depresión grande, tremenda que pasé. Después a los 5 años conocí a Ana, que es con la que estoy ahora, y he vuelto a encontrar el amor. Un amor magnífico, un amor excelente. Entonces ya... Epicúreo también. ¿Cómo? Epicúreo también. Sí, bueno, por supuesto. Mira, lo de Epicuro además me parece... También hablas del amor como algo epicúreo. Sí, bueno, además el amor, como todo, el de Epicuro además es... Epicuro cuando dice que es más lo importante no es tener, sino no necesitar, yo creo que hay un tipo de sencillez, que hay que cultivar la sencillez, ¿no? No el simplismo, que es una cuestión completamente distinta. Epicuro, y después la idea de jardín también. Yo no estoy de acuerdo con él frente a los estoicos, que no hay que entrar en política. Vamos, yo sí creo que entrar en política, yo soy bastante incorrecto políticamente, ¿no? Y una cosa es, desde dentro no me interesan mucho las cosas, desde fuera sí. A mí no me interesa, no me interesa mucho además si esta democracia de aquí y de ahora es, si democracia es Corea del Norte y es Estados Unidos, pues todos son demócratas, ¿no? Me interesa más bien qué es la democracia y cómo la gente puede realmente ser aquella que decide en lo que compete a la comunidad, ¿no? Entonces, eso sí me parece que ahí se queda muy en el jardín. Pero aún así, gocemos el jardín. Gocemos los buenos momentos, que son los momentos cotidianos, la cotidianidad, ¿no? Hacemos la amistad. Es esa visión epicúrea que no cirenaica, o sea, esa visión de la templanza, que también en cierto modo es una visión que también reflexiona sobre el placer, ¿no? Ese placer Sí. que es más contención, que es más la ausencia de dolor y de necesidad que Claro. esa visión cirenaica, ¿no? Claro, ahí hay dos cosas. Uno, el tema de las pasiones y el tema del placer. Vamos a ponerlos un poco distintos, aunque después están enlazados, ¿no? El tema de los momentos que uno puede tener de pasión, pues somos pasionales. Y además los que somos, como yo de Bilbao, por cierto, uno de Bilbao, no le preguntes de dónde es, que te lo dirá él. Entonces, bueno, en el caso de, las pasiones pues están en su sitio. Pero unas pasiones excesivas, unas emociones no controladas son nefastas. Y nos pueden hacer entrar en un sendero de no se sale nunca, ¿no? Racionalizar un poco las pasiones es fundamental. Eso me parece. Y hoy, más que nunca, como he dicho antes, esa cosa de que uno entra rápidamente con el evento este y lo otro más allá, y sin que le den a uno, además muy aturdido, sin que le den espacios para poder tomar distancia, carrerilla y pensar, es importante eso. Ahora, después el placer, todo el que se pueda. Yo en algún sentido, yo acabo de escribir, ahora un articulito sobre la ética hoy. Primero, la ética no está hecha nunca, hablamos de la ética del momento, y aquel que piense que va a encontrar ya la solución para todos los problemas, no sabemos. Somos seres en evolución natural y cultural. Bueno, pues yo la ética creo que tiene esa parte en la cual, yo diría, que es la vida buena, que decían los antiguos, que viene desde Sócrates, por una parte, el cuerpo y sus placeres, que uno tenga los placeres, sin hacer daño a terceros, obviamente, con consentimiento de todo el mundo, en que tenga placer conjunto, o cada uno los suyos, y si no hace daño a nadie, cada lo que le da la gana. Pues ese placer, Foucault lo decía, lo que pasa es que yo creo que se quedaba corto el placer, el cuerpo y los placeres, pero es importante. Y después, eso en un segundo nivel, hay que unirlo con algo, me parece que es lo más propio del artista que se hace un humano cuando hace ética, y es la conciencia satisfecha. Si uno tiene los placeres que pueda, que todos los que sean, un buen vino, buena música, los amigos y lo que le dé la gana. Y al mismo tiempo es, lo he dicho antes, capaz de estar con los demás bien, enterándose de lo que ocurre en este mundo y haciendo lo que cree que tiene que hacer, junta deberes, que es aquellos que justamente están elegidos por todos aquellos que pueden elegir, claro, que me parece que esas normas, mínimas, lo de Sócrates, mínimas, pero justas, pero que se cumplan. Y esas sí son.
en último término, coaptadas, me parece excelente, y eso te da una conciencia satisfecha. Mira, al final, por acabar esto así, si me enrollo, me cortas y punto, ¿no? Bien. Sí. Entonces, yo creo que si uno pudiera ponerse ya en el principio de lo que es el núcleo, de lo que es el humano, actuando ya como un ser que puede más o menos pues, ponerse al día, uno se bifurca en dos actitudes que se dan. Después uno puede hacer las transposiciones a la vida política, a la económica, a todo eso. Una es la hedonista, que dice, mira, a mí yo estoy aquí, son 4 días, no hay nada después, ni antes ni después, pues vivo lo mejor posible. Y si se fastidia el vecino, pues que se fastidie. Yo estoy por encima de los demás. Esa es la postura egoísta que, por cierto, abunda muchísimo. Y la otra es otra, que es la realmente ética, al menos en la que yo quiero estar. Es mi intención. Y es, no, yo quiero estar no por encima de los otros, quiero estar con los otros. Yo quiero que me escuchen y escuchar. Yo quiero convivir. Yo creo que hay cosas, que hay límites que no se pueden tener. Y lo que es una palabra que está ya completamente machacada, que es la dignidad, no, hay que tenerla. Hay que tenerla. Entonces, tú previenes sobre ella, ¿no? Previenes... Sí. Te preocupa, o sea, hay uno de los aforismos que cuando se empieza, no lo recuerdo exactamente, pero... Tienes razón. Si empiezas a oír hablar de dignidad, sí, bueno, ponte en guardia, ¿no? Más o menos. Como en tantas cosas, ¿no? Cuando algo se repite mucho... Claro, la dignidad no puede ser una dignidad abstracta, exacto, ni idealista, ¿no? No, yo lo que digo es, lo he dicho varias veces, lo digo ahí creo que sí de nuevo, pero... Y es que la palabra dignidad hay que cogerla, vamos, hay que conceptualizarla. La dignidad no es un concepto que está ahí. Yo cojo la dignidad. No es el después del corazón el riñón, no sé, ya la dignidad. No. La dignidad es un participo, es ser digno de. Y en ese sentido, ser digno es ser digno de ser feliz. Es decir, uno se curra la felicidad y se la gana precisamente porque uno se mide con uno mismo y se mide con los demás. Eso es la dignidad. Y por lo tanto, no tanto un sustantivo que se utiliza cuando uno le da la gana, ¿no? Y menos aún otorgado por los demás. Ah, bueno, claro. Y es como como más se además, utiliza, ¿no? Bueno, pero es que pasa eso tanto. Tenemos una cantidad de palabras que vuelan por ahí, son tópicos, son lugares comunes, son, bueno, pues, en último término, muchas veces son tautologías, ¿no? Sí. Están ahí, bueno, pues, esas cosas que dicen, bueno, es que siempre fue así. ¿Y qué? Pues que no sea. Pero la distancia entre lo que es la ética es siempre utópica, por cierto, porque pasa de lo que es a lo que debería ser. Es como ha sido siempre así, se ha torturado, hay que seguir torturando. ¿Ha habido guerra? Pues mire usted, no, esfuércese, veamos cómo, pero por lo menos que haya ese impulso, ¿no? Concluyendo con lo de la ética, porque tenemos que ver más cosas, pero un elemento que a mí me parece interesante... Voy a ser más breve, es un problema curioso el que te voy a plantear, yo creo, que es... no sea breve. No lo sé. ¿Cómo combinar ese planteamiento, que yo estoy completamente de acuerdo, de la ética es el aquí y el ahora en una sociedad concreta, etcétera, etcétera, con tu planteamiento de que hay que aspirar a una ética universal? Es decir, ¿cómo hacemos síntesis entre los dos? Para mí ese es uno de los temas más difíciles. Un problema filosófico. Y últimamente acabo de escribir un pequeño articulito sobre una ética universal. Cada vez lo veo más difícil. Yo también. Lo veo más difícil. Pero que al mismo tiempo tiene que servir como orientación, como aspiración y como, en último término, aquello que podría iluminar nuestras acciones, ¿no? Es quizá como el horizonte galeano, ¿no? Sí, efectivamente, parecido a eso. No, y así, muy brevemente, es claro, se suele distinguir de muchas maneras, pero hay una que me parece la más correcta entre moral y ética. Moral son las morales, los códigos concretos. Se puede haber los que en España, en Irán, que no sean los de Irán, ¿eh? Bueno, y los de España, muchos de ellos tampoco. Pero bueno, entonces el código que tiene una comunidad determinada es relativo a cada comunidad. Pero la ética tendría que ser encontrar aquellos mínimos en los que podemos decir que vale para todos, que tiene un valor universal. Pasar de esa particularidad moral a algo que valga para todos, se ha intentado un poco con los derechos humanos, que habría que revisarlos, que habría que fundamentarlos mejor. Pero bueno, yo creo que eso hay que intentarlo. Y si no, acabamos en un relativismo que a mí me parece que es manco, que no dice más que aquello que puede gustar a una determinada comunidad y se puede confundir en mucho. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo a mí, vamos, por poner un ejemplo, podríamos ponerlo de aquí exactamente igual, de Occidente más si cabe, pero bueno, hay no sé cuántos estados, pero muchos, que le dan por buena, porque es su código moral, la ablación del clítoris. Claro, pues estoy en desacuerdo. De cualquier forma, y eso hay que evitarlo. Hay que conseguir aquello que no vale el relativismo, todo vale para todos. No, hay cosas que tendrían que contarse. Son pocas, quizá, pero pueden ser muy eficientes. Yo creo que se vea una simetría entre todos los que consideramos humanos. La libertad que fluye de ahí, para ser responsables de nuestros actos.
Bueno, y después, pues la seguridad que queremos tener respecto unos de otros, ¿no? Esos son los grandes valores que tendrían que ser universales. Claro, ¿cómo? Tendríamos que tener, hombre, un tribunal universal, que yo desearía eso, por encima de cualquier Estado, respecto a los cuales no tengo ninguna simpatía, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Me gustaría hablar de bioética, pero bueno, si luego Sí. podemos, al final, pues le tocamos. Sí. Pero a mí me encantaría que tocásemos ese impacto, esa luz, ese golpe, ese meneo que entiendo yo que supone en tu vida el descubrimiento de Wittgenstein, ¿no? Supongo que del Tractatus, y que en cierto modo, por lo que yo he leído tuyo, por lo que se sabe de ti, ha sido, digamos, una especie de faro al que muchas Sí. veces has contradicho, Sí. pero que supone un meneo, un auténtico terremoto, y me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia por qué. Sí, ¿Qué sí, es sí, sí, lo lo que hago de con Wittgenstein mucho gusto porque además yo me considero muy, muy, muy wittgensteiniano. Ha influenciado mucho en mi vida. Hay 2 o 3 personas o libros que han influenciado mucho. Uno, evidentemente, es Wittgenstein. Sigo constantemente volviendo a él, constantemente. Me renuevo a través un poco de él, porque creo que es de las personas que más han visto, decía antes, ¿no? Que más han dado con la otra cara de la luna, con lo que más te aportan algo para poder estar mejor en este mundo, para analizar aquello que nos sucede, para saber en qué juego de lenguaje estamos. La verdad que tiene una cantidad de cosas del clásico. Genio, yo sé que es un término muy romántico, ¿no? Pero bueno, si vale lo de genio, era auténticamente, era genial, digamos, en adjetivo, o pensaba genialmente en adverbio, ¿no? Pues y yo cuando llegué a Salamanca tenía 20, 21 años y cayó por casualidad, pero tuve un gran profesor, por cierto, ¿no? Que venía de estudiar con Quine, uno de los grandes filósofos del último siglo. Le conocí personalmente, me pareció una, por cierto, persona extraordinariamente amable, ¿no? Y las grandes inteligencias de la filosofía de este siglo. Y leí el Tractatus, no sé cuánto entendí, pero él me di cuenta que entendí bastante. Y me impresionó. Y dije, esto es la filosofía. Por una parte decía, mira, tenemos esta parte que podemos pensar, que es la lógica. Nuestro cerebro tiene estas capacidades que están después escritas en lo que es la lógica, con la cual tú y yo estamos hablando ahora. No nos contradecimos, o por lo menos parece que no, pero nos entendemos. Pero no decimos eso es la botella y no es la botella al mismo tiempo. Pues no, porque si no se cortaba el circuito de la conversación, ¿no? Pero eso es verdad. Al mismo tiempo, a eso encaja las ciencias, sobre todo las empíricas y todos los tipos de ciencias con su metodología adecuada. Pero de ahí no pasamos. Ya llegamos al límite. Y el límite es lo que él llama lo místico. Y yo creo que ahí da en el clavo, que más allá de lo que nosotros podemos conocer en función de lo que nos da nuestro cerebro, podemos ir avanzando, descartando una teoría después de otra, como diría Popper, y con toda la razón, pero seguimos avanzando de forma probabilística, pero nunca llegaremos más allá de donde llega nuestro lenguaje. Decía Wittgenstein, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Y entonces ahí que queda el silencio, la poesía, la emoción y la acción. La acción que uno tiene que tener en los afectos que hay que cultivar constantemente, más allá de aquello que muchas veces uno puede decir, ¿no? Y eso me impactó de una manera total, pero total. Ya solo quería vivir yo para aquello, ¿no? Bueno, y el fútbol. Bueno, no deja de ser un lenguaje. Y otras cosas. Este impacto de Wittgenstein, este impacto del Tractatus, te cambia, me imagino, la manera de ver la filosofía. Sí. Hombre, yo ya empiezo a tener una desconfianza total en la metafísica. Bueno, aprovecho para decir que para mí el mejor de o el que a mí más me ha interesado es la paliza que le pegas a la metafísica en uno de los... Ahí no me contengo mucho, porque yo creo que es un gran engaño, que es algo que flota en el vacío. A la teología también, pero a la también, metafísica también. Bueno, pero la teología por lo menos es más sincera y te dice, bueno, además, la teología depende. Hay una teología que la cual acaba en la fe, que pues, naturalmente es una emoción, tras emoción, y que eso no en tu término es vacío, pero y después hay otra teología que es... Mira, murió Anthony Flew, fue un gran filósofo. Yo le debo mucho a él también. Y él, pues se pasó toda la vida haciendo teología, pero para negar precisamente la religión. Es decir, que tiene dos partes. Bueno, tú has estudiado teología. Sí, eres teólogo. Bueno, no soy teólogo, pero estudio teología. Y me vino muy bien. Es más, yo suelo decir, que no, lo voy a decir de una manera un tanto enfática,
quien actualmente, y después de lo que está ocurriendo, que estamos llenos de sectas, por todas, se llamen políticas o no políticas, no conozca algo de historia de la Iglesia y de teología, no se entera de nada. Al menos aquí, eso está claro. De nada, ¿eh? Vamos, y subrayo un poco de nada, aunque sea, vuelvo a repetir, un tanto, no digo enfático, apocalíptico, porque es que estamos tejidos de eso. Y hay que saber que un partido político, en último término, tiene que ver con lo que... También haces una comparación muy interesante entre el militante y el creyente. Igual, muy parecido. Se cree al jefe, se cree al grupo. El que está fuera es un prosélito, si puedo hacer un prosélito. Mi identidad está ya hecha de tal manera que mi verdad es absoluta. Es que es parecidísimo. Esperemos que no, hombre. Esperemos que no. Hombre, deseemos que no. Sí, por lo menos yo lo deseo. En cualquier caso, soy muy crítico con todo esto, ¿eh? Porque creo que somos muy poco. Primero, la crítica tiene que ser crítica y autocrítica. Decía Einstein, y si no lo decía, como siempre se lo dice a Einstein o cualquier otro, bueno, a Borges, ¿no? Que citaba antes, el que no se sabe reír de uno mismo no ha madurado. Bueno, pues que hagamos eso. Y en ese sentido sí que es bueno saber qué ha sido la Iglesia, la teología y cómo esa sangre sigue corriendo por nuestra sociedad, ¿no? Pero volviendo a la metafísica, yo creo que es un cuento, que no hay. Es decir, está lo físico, evidentemente, lo espaciotemporal, donde nos movemos, estamos encerrados en la existencia, y todo lo demás, mire usted, no venga con esos cuentos, pues son cuentos. Bueno, de hecho hay un momento, es que lo voy a buscar porque no está por aquí, no sé, en el que dices, ¿no? Pienso que hay que denunciarla y que vuelva a concentrarse en el ser. No, pienso que hay que denunciarla y que el hecho de que vuelva a concentrarse en el ser, como lo hace Heidegger, es alienación, falta de análisis conceptual y subjetivismo rampante. Hombre, lo vuelvo a afirmar, No aunque sea firme, aunque sea mío, digo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver, yo, Heidegger, cada cosa en su sitio. Heidegger me parece una persona, sí, ya te he dicho, genial, enormemente inteligente, ¿eh? Y yo gocé mucho el libro que tiene, sobre todo el primero, Ser y Tiempo, es un gran libro. Sí. Es un gran libro en el sentido de que, bueno, pues hace un planteamiento muy serio al respecto. De hecho, perdona que te interrumpa, Sí, pero claro. en algún momento cuando hablas de la muerte, hay algo heideggeriano en tu forma de entender la Probablemente muerte, sí. ¿no? Lo de la posibilidad de lo imposible. No, y sobre todo que estamos, bueno, que somos seres para la muerte. Son todo para la muerte, es verdad. Es verdad, y es una cosa que, por cierto, yo aprovecho para decir, después no me olvides que diga algo más Sí, de no, Heidegger, que yo a toda la gente que quiero, que estimo, le digo que no pierda el tiempo. Y que no esté con gente que te haga perder el tiempo. A no ser que tenga una necesidad. Si tienes una necesidad, a esa persona, dale lo que tengas. Pero ante que te hace perder el tiempo, no. Einstein también decía, yo lo he seguido siempre, no porque lo dijeran, yo lo he hecho siempre, pero no porque lo hubiera dicho Einstein. Einstein decía que él no se peinaba porque no quería perder el tiempo. Yo no me peino porque no me peino nunca, porque me se ve el pelo igual, y sobre todo porque me pasa, es que no quiero perder el tiempo. Y las personas que te hacen perder el tiempo sin que lo necesiten, hay que huir de ellas. Es lo más sagrado que tenemos, el tiempo. Bueno, entonces, a mí el análisis que hace del tiempo es realmente bueno. Ahora, después hay varias cosas en él, cuando ya deja el osente, estas cosas del mundo, hay que ir al ser, y nunca nos dijo qué era. A mí me parece que es una cosa poética, muy poética, y lo que hace es poetizar. Poetiza, y al mismo tiempo, bueno, ha dado lugar a un cierto tipo de idealismo o de palabrería. Hay muchísima palabrería. Mal de este país, por cierto, tanta verborrea, ¿no? No ir a las cosas mismas, que decíamos antes, analizarlas, definirlas, dar razones a favor o en contra, y entonces, bueno, pues eso yo creo que... Y al mismo tiempo fue un nazi. Ya en el Ser y Tiempo hay ciertos parágrafos que anuncian el nazismo suyo, ¿eh? Las conferencias dictadas, ¿no? Bueno, ya, por supuesto, no todo lo demás, eso por supuesto, ¿no? Y su actitud, y bueno, sus odas y loas a este Hitler, claro, ¿no? Ahí entramos en otro de los elementos que constantemente reivindicas, que es la coherencia. No le sueles llamar coherencia, pero que es, bueno, haces mucho el juego con el ser de izquierdas y ser de derechas, pero que lo importante es vivir como una persona de izquierdas, es decir, esa coherencia entre el acto y lo que se dice, ¿no? Porque si no, también es palabrería, bueno, ¿no? yo rígidos nunca, como he dicho antes, bueno, hay cierta flexibilidad y si no se cuela. Debilidades tenemos todos, ¿no? Además es propio de lo que es nuestra constitución orgánica, cerebral, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, lo que no vale es, tú has puesto el ejemplo, ¿no? Esa cosa de decir, yo una vez, una persona queridísima, lo más quiero probablemente, que solía decir, no, yo siempre he querido estar sola, ¿eh? Y siempre he tenido un novio detrás de otro. Hombre, pues no querías estar sola, ¿no? Bueno, pues esto
Y me parece muy bien, y todo lo que quieras, pero hombre, no querías estar sola. Bueno, y si no, define de otra manera la soledad. Define de otra manera, porque si vas a decir, yo todos los cuervos son negros, pero no, tengo uno que es blanco. Pues no, pues no vale, no vale eso. Entonces, en este sentido, porque no se puede, yo soy de izquierdas, y bueno, dígame usted, de aquí a aquí, de los 4 años que más o menos votes, ¿cuál te diferencia de una persona que es de derechas? Nada. Si tú le dices a alguien que venga de Marte o de aquí cerca, dígame usted en su vida cotidiana qué es la diferencia entre esta persona y tú. Pues tú no eres de izquierdas. Puedes ponerte todas las medallas que te dé la gana. Pues es la cuestión. Puedes considerarte en tu intimidad, pues allá a ti con tu intimidad. Pero las cosas, mira, se muestran andando. ¿Eh? En eso yo soy un tanto conductista. Es igual que decir, yo, lo decías una vez más, es un ejemplo, no así, pero parecido, lo pone Platón, ¿no? Que dice, bueno, yo soy muy bueno, pero no hago más que faenas a la gente. Pues tú no eres bueno. ¿Eh? Es que yo me siento bueno, pues te sientas, pues si te sientas, pues puedes hacer lo que te da la gana. Yo me siento también, me hubiera gustado sentirme libre de la Athletic de Bilbao, pero no lo soy. Bueno, eso es una cosa que, coherencia mínima. Y eso últimamente, siempre quizá, ¿no? Pero últimamente lo vemos ya de una manera a mí escandalosa. No puede ser lo que le dé la gana, no puede ser lo que te dé la gana. Sí, puedes elegir lo que te dé la gana, pero después ten un poco de decencia, honestidad intelectual y elegancia, ¿no? En esta misma cuestión, que tiene que ver también con la coherencia, que tiene que ver con, bueno, pues con lo que hablábamos antes de la ética y con bueno, con un montón de cuestiones, ¿no? Em, ¿Cómo, también cuando hablas de libertad, dices algo así, bueno, en uno de los aforismos, si no recuerdo mal, y habías subrayado, creo recordar, desarrollo, porque dices, libertad es hacer lo que te da la gana. Pero claro, en cierto modo, se Sí. contradice un poco también, ¿no? Bueno, yo fíjate, vamos a ver si es, claro, si le pongo comas y punto y coma a lo que digo. Yo muchas veces he dicho que al final se resumiría mucho la ética en hacer lo que me dé la gana. Y yo en la vida he intentado hacer lo que me da la gana, ¿eh? Y sigo intentando hacerlo. Lo que me da la gana, cuidado, inmediatamente, pero teniendo en cuenta que otros pueden hacer lo que les dé la gana. Y yo tengo que coordinarme, hacer lo que me dé la gana con la que le dé la gana a los demás. Y es verdad, yo quiero tener aquello que sale de mí y que me hace más feliz. Si al mismo tiempo eso entra en contacto con otros que hacen lo mismo, ideal, ideal. Eso sí. Entonces, en ese sentido, si ahora hacer lo que me dé la gana, en el sentido de que no, pues hacer lo que te da la gana, no, porque eso primero puedes hacer una barbaridad porque te da la gana, Mm. y otro porque puede ser un parásito. Hay cantidad de gente que son auténticos parásitos, o podemos ser parásitos, haciendo lo que nos dé la gana, pero otro supilia. Siempre habrá alguien que te va a sacar las castañas del fuego. Pues eso no, desde luego. Claro. No, pero por eso lo decía que es una compleja, Sí, un no, complejo evidente, engranaje en el que hay que evidente. ser coherente, hacer lo que a uno le da la gana, al mismo tiempo respetar los Claro, límites del resto. claro. Es decir, es una búsqueda Exacto, que es exacto, toda una vida y que supongo que cuando la vida acabe no se habrá nunca conseguido ni consolidado. exacto, Y exacto. pero gran parte de eso es quizá la aventura de vivir, ¿no? Que también es un término que en algún momento Sí, utilizas, ¿no? hombre, la vida tiene mucha de aventura, uno no la tiene, no estamos. Si hay un diseño de todo que es nuestra vida y si realmente somos sueños de un Dios que decía Unamuno, pues no lo sé. Y lo que no sé me callo. Yo lo único que puedo saber es que estoy hablando libremente contigo y me basta. Retomando, hemos hablado un poco de teología, pero ahora me gustaría hablar de religión específicamente. Eh, un tema al que tú le has dedicado muchísimos libros, Sí, muchísimo tiempo, me imagino que muchísima reflexión. sí. La religión, que yo entiendo que la vives como un fenómeno natural, Ujú. y que al mismo tiempo, evidentemente, por parafrasear la frase famosísima de Marx, como el opio del Claro, pueblo, claro. Y el eh, corazón de un mundo sin corazón añade, ¿eh? O efectivamente, sea, que no es solo efectivamente. eso, además. ¿Cuál es tu relación con la religión? Porque me parece muy interesante. Yo entiendo que hubo una especie de llamada en la primera infancia o algo así, y a partir de ahí empezaste a Sí, investigar y... bueno, desde un punto de vista personal, yo tuve una infancia pues muy de educación cristiana, de cultura cristiana, pero después fui creciendo hasta que, bueno, pues me interesó mucho la religión, no voy a decir cómo, Ujú. pero ciertamente fui descreyendo de lo que me habían enseñado, ¿no? Me pareció que había religiones por este mundo muchas, que yo si hubiera nacido en Arabia Saudí pues sería sunita, y en Irán chiita y aquí cristiano, y eso fue dejando. Pero después me di cuenta, al mismo tiempo, que la religión
lo decía Hegel, que no es santo de mi devoción, en último término plantea en imágenes todos los grandes problemas que tenemos. En imágenes, ¿no? Alienándonos muchas veces, muchísimas, con mitos, que evidentemente se escapan a lo que puede ser un pensamiento racional, pero por otro lado estaban ahí. Y por otra parte, yo creo que lo más lo dice en un intento, y más intentó hacer una filosofía de la religión, que después no publicó, y en esa decía, claro, que la raíz del humano lo encontraba en las religiones. Es la raíz, está. Las preguntas están ahí. Después mitificas, crees, no crees. Schopenhauer, yo no quiero citar más, porque si no me riñe mi hijo después, ¿no? No pasa nada, Pero, está muy bien citar. claro, encontraba a Dios porque quiere ser inmortal. Son las necesidades que van creando y creando y creando. Bueno, entonces una cosa, me interesó mucho eso, me sigue interesando antropológicamente, y en toda la influencia inmensa que ha tenido en toda nuestra historia, prehistoria, en la ética, en la política, en todo, pues sigue, como lo he dicho antes, ¿no? Y entonces sí que me interesó mucho la filosofía de la religión. Es más, creo, me considero, lo digo sin ninguna presunción, que fui el que realmente introdujo la filosofía de la religión en España, en el sentido que yo creo que tiene que ser. Es decir, como disciplina autónoma, laica, racional, y de la misma manera que hay filosofía de la ciencia, filosofía del arte, pues filosofía de la religión también. No como una derivación de la teología, sino simplemente yo quiero estudiar las religiones, porque es un fenómeno que se da en todas las culturas. Bueno, y entonces yo creo que el primero que hace esto es un empirista, para mí uno de los grandes filósofos, Hume, que es, bueno, pues sí, vamos a verlo, y escribe unos libros espléndidos sobre precisamente crítica. Entonces se convierte en crítica a la religión, ¿no? En desnudarla. Yo tengo un libro que se llama La religión al desnudo, que va un poco por ahí también, ¿no? No voy a hablar de mi libro, no sé, que me... Sí, como umbral, yo... Hay que hablar de tu libro. Tampoco es eso, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso de la filosofía de la religión me importa, yo distinguiría ya, por acabar con esto, pues la religión en dos sentidos, ¿no? Uno es, el sentido amplio es casi todo, hay muchas religiones, muchísimo sentido amplio, y ahí vale pues todo el mito, la poesía de no sé qué, las religiones muy distintas unas de otras, unas son sin dioses, otras con dioses, otras con un solo dios, monoteístas, otras con muchos y tal, ¿no? Ahora se están pegando precisamente dos religiones monoteístas, el judaísmo con el islamismo. Bueno, entonces, que el cristianismo sale de las dos. Bueno, no de las dos, sale del judaísmo. Entonces, claro, ahí están. Ahora, en sentido estricto, son aquellas religiones que tienen creencias determinadas. Y entonces es una creencia, creer en la Trinidad, creer en Alá, bueno, que es Bodhisattva, los que sean, ¿no? Esas creencias, lo que hay que hacer es criticarlas en ese terreno. Si quieren convertirse en puros, bueno, pues puro vuelo poético, que sea. Ahora, si se presentan como creencias y que después la mayor parte se imponen además, y las meten en la educación, y las colocan para que después se pueda mandar en tantas cosas, como pueden ser, por ejemplo, después ya la vida de las personas, como puede ser la eutanasia, el aborto. No, ahí no. Ahí eso es decir, ahí se acabó. Es la traslación, una vez más, la implantación de esas religiones en nuestra vida Eso cotidiana. es la postura, claro, efectivamente. Sin embargo, ¿crees que sería posible una religión que no aspirase a eso? Es decir, no toda religión, o por lo menos lo que hemos conocido como religiones, al menos las monoteístas, aspiran a una vinculación entre el poder y su propio desarrollo. Mira, ese ha sido el deseo, la religión de Barrón, por ejemplo, la religión en Grecia, contra la cual se mete después Agustín de Hipona, ¿no? La religión civil. Cicerón también. Dice, hombre, no vamos a dejarles a la pobre gente un poco de religión, si no, se van a ser muy brutos, ¿no? Déjales creer en algo, ¿no? Darles un caramelo. Y bueno, esto a mí lo vuelvo a repetir muchos más, incluso Schopenhauer, que citaba antes, y podría dar una Voltaire también. Bueno, me parece que eso es un engaño, y nada más que un engaño, ¿no? Y que yo, últimamente cierto tipo de filosofía francesa también lo he intentado, incluso Habermas, que a mí no me resulta muy grato en nada, pero bueno, no grato en nada, que decir que no estoy de acuerdo, es otro mundo, no me interesa mucho. Entonces, en el caso bueno, hagamos los bienes de la religión, bueno, si los bienes de cualquier cosa, bueno, pero hay que tener un poco cuidado, ¿no? Yo creo que lo que hacer es eso, llamar a las cosas por su nombre, que por cierto, es el primer mandamiento de una izquierda real. Bien, bueno, hay varios... vamos a hablar un poquito del libro de aforismos y vamos ya yendo hacia el momento de la sección, pero en el libro de aforismos hay una parte dedicada a la religión que es bastante interesante, pero antes de hablar de eso, simplemente te quería preguntar, ¿qué querías trasladar con estos aforismos del desencanto? Bueno, hay una razón por la cual yo escribo ese libro y quienes se conocen se han dado cuenta
Es un canto de amor a Elena, es decir, a mi mujer, a mi, ya te he dicho, fallecida. Sí, es una oda a Elena, ¿no? Un recuerdo a ella, y está todo teñido de eso, ¿no? Y después cuento cosas un poco ya más de mi vida, más autobiográficas, pero que no tanto por hablar de mí, sino que sean reflejo o retrato de la sociedad en la que he vivido. Y se pueden servir, ahí está la utilidad de alguna manera, para que se sepa qué es la sociedad en la que he vivido. Bueno, cuento de cosas muy personales, me echaron 4 veces de la universidad, ¿eh? Que bueno, está bien, que me hace mucha gracia. Cuando algunos me dicen ahora, te vienen y dicen, tú me vas a enseñar a ser demócrata. Vamos a decir, que yo me quedo alucinado. ¿Tú sabes lo que es jugártela con los grises y no grises? Bueno, es que cuando me alucina cuando me dicen eso, que alguien te va a decir, oye, te voy a enseñar, mira, no vas a enseñar, o bueno, no vas a enseñar nada. Ojalá, pero bueno, no sé. Entonces, cuento cosas de esas, pero que sirvan para que se sepa lo que ha pasado, lo que pasó, que fue la transición, mis críticas a la transición, etcétera, ¿no? Y después, la religión sí lo trato bastante, pero en términos como acabo de decirte, ¿eh? Hasta qué punto nos han, bueno, pues siguen muy presentes, ¿eh? Son muy presentes en lo que he dicho antes, en el sentido de que, bueno, que siguen, he dicho antes, que siguen estando, están operando dentro de lo que es nuestra sociedad, y otras que seguimos con unos concordatos como en el 79, ¿eh? Sin una ley de religiosa, y los que tenemos un grupo laico somos 4, no nos hace caso nadie, ¿eh? Ya. Bueno, o sea que seguimos muy dentro. Efectivamente, y más en este país. Bueno, hay algunos aforismos que son realmente interesantes, ¿no? La teología es el gusto por dar vueltas en el laberinto de la nada. Sí, Este a mí me encanta, roza lo imposible distinguir lo que es religión de lo que no lo es. Me parece sí, que tiene mucha más miga de lo que sí, pueda de parecer. acuerdo, de acuerdo. O sea, que puede parecer No, no, una no, perogrullada, pero cierto. en absoluto. Sin embargo, había uno por el que te quería preguntar, porque lo incluyes en el apartado de religión y me gustaría ver el desarrollo, al menos para la. Porque el otro sería un programa, en mi opinión, es tan amplio ese aforismo que acabo de decir, de roza lo imposible distinguir, que sería otro programa, que es el de qué error querer conocer lo desconocido a los sentidos. Sí, bueno, es que yo creo que hay varias cosas. Una parte es todo lo conocemos por los sentidos. Uno no sale de ahí. Nosotros somos un conjunto de receptores y nos vienen las cosas, pues naturalmente, de los objetos que existen en este mundo, Uh -huh. ¿no? Y ir más allá de lo desconocido, yo suelo poner el ejemplo que es querer escribir en el vacío, ¿no? O en las nubes. Mira, no podemos escribir ahí, ¿no? Y ahí yo creo que en vez de darnos contra las, y ahí Wittgenstein también lo dice, contra las barreras del lenguaje, y no puedo, y voy para atrás, ¿y qué hago? Exclamo, o Uh digo, -huh. quiero conocer, pero no puedo dar un paso más. Lo que me parece una auténtica alienación es dar un paso más y colocarse donde uno no puede colocarse. En el ámbito político, se nos va acabando el tiempo, pero hay uno que me ha parecido muy interesante, aunque no sé si, bueno, he tenido la osadía de medio corregirlo, a ver qué te parece, que era el de la democracia que se aprueba a sí misma, que es la manera más descarada de aprobar. Y yo he preguntado aquí, ¿no sería la mejor manera de suspender? La mejor, ¿no? Es que me lo repites, ¿qué he dicho yo? Dice, la democracia se aprueba a sí misma, que es la más descarada que es la manera más descarada de aprobar. Sí, bueno, es que Yo creo yo que creo. la palabra descarada, ¿no? Es la que Sí, quieres bueno, hacer. no está muy claro, como tantas cosas, ¿no? Hombre, yo creo que hay, yo además tuve una discusión larga con un compañero, bueno, filósofo español también, hay algunos que defendían la democracia tiene que ser fundamentalista. Yo decía, no, tiene que ser crítica. Es decir, yo creo en una democracia móvil, que se esté poniendo en cuestión. La democracia de verdad no se estratifica. No, bueno, hay que estar tranquilo en todo lo que uno le da gana y no andar buscando la bicha por cualquier sitio, pero eso de que fundamentalista, nunca. Fundamentalismo, ninguno. Fanatismo, ninguno. Lo que hay que hacer es estar un poco cuestionándose, mejorando y sabiendo que siempre hay que criticarse. Y una crítica que descarte lo malo y te apunte a aquellas cosas que realmente son buenas, que no es el buenismo, por cierto. Leeré algunos y vamos a ir dando paso a la sección de la Biblioteca de Carballo, que me hacen señas todo el rato desde producción, pero sí que creo que aunque solo No, sea acabamos ya, como ¿no? elemento, no, tenemos todavía esa sección, pero como elemento simplemente para que el público las conozca y así pues compre el libro y pueda reflexionar Dice sobre que sí, que las que acabar, ¿eh? yo he seleccionado, sí, pero esta sección nada más. La revolución puede dejar las cosas como están, por eso es necesaria la rebelión, que es una Sí, revolución permanente. sí, Quien no diferencia la moral de la política no respeta ni a la una ni a la otra. totalmente de acuerdo. Una real derecha es la excusa para una irreal izquierda. ¿Qué es lo que está Esta me ocurriendo? encanta. Es lo Esta que me está ocurriendo. encanta. Vamos a decir, tú deja huecos y verás quién viene.
Eso ha ocurrido siempre, desde el Imperio Romano hasta nuestros días. Totalmente de acuerdo. La mejor manera que venga alguien a tu casa es que rompas el tejado. Bueno, habría que tener eso muy en cuenta todos los días, ¿eh? Y decirlo, en vez de andar unos contra tribus y tribus, contar esas cosas y hablar de ellas, que son las que importan, ¿eh? La expresión gobierno progresista produce vergüenza A mí sí. ajena. Uno de los puntos clave para diferenciar la naturaleza de la cultura, esta me encanta, es pasar del sexo como reproducción al sexo como placer. Sí, señor. Es magnífico este aforismo, Sí. en mi opinión. Ujú. Y por ir también, luego terminaré el programa con otro, pero la vida no es triste, la vida no es muy triste, la vida es tristísima, pero con breves y grandes destellos. Sí. Entiendo que esos destellos son lo que tú llamas el buen vivir. Sí, señor. Sí, el buen vivir y que junte, en este caso ya, amor y amistad. Pues vamos con la biblioteca de Carballo. Bueno, pues venimos a la primera sección de esta segunda temporada de la Biblioteca de Carballo. Para recordar, para contarle a Javier, pero también para recordarle a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales que tenemos, pues recordaré un poquito la dinámica de la sección, que está inspirada en el personaje de Pepe Carballo, de las novelas de Vázquez Montalbán, que, como recordarán los que están en casa, bueno, pues tenía una chimenea en su chalet de Valvidriera, y él lo que hacía era que cuando una obra entendía que por algún motivo no debía ser bueno, pues extinguida, la echaba a calentar el fuego en un acto no que tenga que ver nada con otras quemas de libros, sino que lo que yo entiendo que la metáfora que hacía Vázquez Montalbán era una especie de purificación Sí. ética también de la literatura. Y lo que hemos hecho ha sido convertir eso en una sección de libros que aconsejamos y por tanto volverían a los anaqueles de la biblioteca de Carballo, o desaconsejamos y por tanto pues servirían para purificar la literatura y para darnos ese necesario calor en las noches de invierno. Entonces le queríamos preguntar a Javier Sadaba si libros que aconseja y libros que desaconseja, con total tranquilidad, libertad y, como hemos dicho antes, pues Sí. mojando. Bueno, en primer lugar, yo a la gente le aconsejo primero que lea. Y aunque Y sea de aunque forma sea de forma anárquica, anárquica, que lea. mejor que leer, Mejor que leer que no leer. Actualmente me Actualmente me da la impresión de que esto es un auténtico páramo, páramo, el desierto avanza, bueno, como diría Nietzsche, es que oye, media hora por lo menos a la semana. No hay forma. Bueno, no hay forma. Bueno, no hay forma. Habrá, Yo tengo la mejor sospecha de la peor cosa, ¿no? Bueno, para eso, después yo, ya dentro del campo mío, ¿no? que tenga un Que tenga un diccionario, varios varios diccionarios. Un diccionario El de diccionario de Ferrer es fundamental. que lo consulte. Que lo consulte. El de Ferrater Mora, por ejemplo, es fundamental. que tener. ¿Eh? Y de vez en cuando, Y de vez en cuando que en Wikipedia, que algunas veces está mal, muchas pero veces muchas veces sabes de tecnología y cosas de este tipo, ¿no? que te nutras, Que te nutras, que aprendas de cualquier cosa. En ese En sentido, ese sentido, y después yo yo también añado, antes de entrar en antes de alguna entrar en cosa alguna cosa más concreta, lo que decía Calvo. García Calvo. ¿Y usted qué lee? Y usted que lee, Releo releo a los clásicos. Releo a los clásicos. Releo a los clásicos. Releo a los Releo a los clásicos. clásicos. El placer de releer. El placer de releer. Y cada vez más ese. Continuo con la edad te das cuenta que sintetizas más, pones más, aunque pierdas memoria semántica, sigue la lógica estando más viva. Bueno, y yo ahí, por ejemplo, yo, que todo el mundo lea si puede, aunque no sea filosofía, la ética, Nicómaco de Aristóteles. Es el libro por excelencia. Si hay un libro que nos ha configurado, configurado, ese es libros. Y hay que volver constantemente a él. Bueno, y otros, el de Hume, los diálogos sobre la religión natural, es uno de los, decía Russell, uno de los mejores, en la docena o media docena, mejores libros que se breve, que es además muy ameno, estuvo 22 años, además lo dejó como póstumo porque se iba a censurar. Y después yo actualmente después sí, ya quien haga filosofía que tenga dos diccionarios más, uno de latín y otro de alemán. Puede parecer esto, pues sí, yo creo que si no, no, que lo haga otra cosa. Y bueno, o que haga lo que le dé la gana. Eso lo da gana, que pero bueno. Y después, en el caso de los actuales, yo voy a leer algunos, a mí me parece que es importante el tema, el segundo nivel de lo que podrían ser las nuevas tecnologías, es el de la superinteligencia o singularidad. Entonces, hay un libro en español de Antonio Dieguez, que es catedrático en Málaga, que está bastante muy bien para tener una idea de lo que es el transhumanismo. Se llama transhumanismo. Que está en Herder. Bueno, es un libro que merece la pena
tener. Yo Yo también mucho, este no sé en qué está, película pero está, en pero en Amazon se puede encontrar rápidamente. El de Neil Neil Broston es la es la superinteligencia. superinteligencia. Estas cosas son importantes, ¿no? Importantísimas. En un momento en que se está diciendo hasta qué punto que podemos en términos casos, cambiar de esencia y cambiar a otra especie, en donde en donde pueden pueden suplantarnos, suplantarnos, puedan leer nuestros pensamientos, que todo el mundo tenga miedo. ¿eh? El día que se lean todos nuestros pensamientos, vamos a salir todos corriendo. Ya con las fantasías. Ríete de Orwell, ¿no? Bueno, vamos a salir todos corriendo. Joder, pensaba eso. Bueno, entonces, en cualquier caso estos son los libros que así yo más recomiendo, ¿no? Vamos, ahí me quedaría, ¿no? ¿Y desaconsejas alguno? Sí, yo casi todos los de autoayuda. Y después dos en concretos, que sé que la gente se va a subir un poco, bueno, las paredes, se supone la gana, ¿no? Es de Harari, que es un cuentista para mí, lo que dice son vulgaridades, pero claro, vende bien y tiene un lobby que lo vende bien. Ya no digamos los de otros que son los de, bueno, lo de Harari, y estaba pensando, bueno, algunos de Bucay, de un tal Bucay, que eso ya, es que eso es me parece que es un engaño, es un engaño, es un horror, y que esos hay bastantes, pues se pueden ocurrir otros muchos más, ¿no? Pero que... Paulo Coelho. Coelho, Bueno, sí, creo otro que caso, el primer otro programa caso, en el que tiré otro caso. un libro a la hoguera fue Juan Salvador Gaviota, que para mí es un poco el origen de todo Sí, y esto. esto es una mezcla de primitivismo, magia, seducción y todo lo y que se todo lo que se quiera quiera para, en último término, pues hacer negocios. Que Al final, cuando estamos en sociedades de negocio, donde el ultracapitalismo lo que consigue es que todo sea comercializado, privatizado privatizado y comercializado. Naturalmente tenemos ese tipo de de cosas y oponerse y oponerse a ellas es muy difícil. Porque son un Porque son un muro y además es tremenda la publicidad que hay alrededor. Bueno, ya me quedaría ahí. No está nada mal. Hay, desgraciadamente, demasiada literatura de autoayuda y, por tanto, son un montón de libros. Vamos a ir terminando. Yo, bueno, en primer lugar, quiero, por supuesto, dar las gracias a la librería -10 por habernos cedido hoy aquí este lugar para poder hacer el plató, que está en la calle del Espejo 5, y que recomiendo pues a todas las personas que nos ven, que nos oyen, pues que puedan pasarse por aquí. Hay libros estupendos, que por cierto yo ahora me voy a llevar 3 o 4 que he estado antes echándole un vistazo. Y por supuesto también agradecerte a ti, Javier, que hayas querido compartir con nosotros y nosotras este primer programa de la segunda temporada. Para nosotras la filosofía es un elemento importante, es un programa de libros, de literatura en su amplio espectro, pero la literatura tiene quizá en la filosofía una rama distinta, pero también muy relevante y muy importante, y para nosotros es un auténtico lujo empezar esta temporada con alguien como tú, y que además ya lo habíamos hablado muchas veces y pensamos que iba a ser todo lo contrario. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros, y lo que os digo es que he estado muy a gusto, que os deseo suerte. Aurrera, Que decimos en euskera. Adelante. Bien, pues voy a terminar con uno de los aforismos. Yo quiero recomendar este libro. Me ha gustado también el arte de filosofar, aunque creo que hay muchísimos libros de Javier Sadava que van en esa misma línea. Algunos los mencionamos al principio, otros han salido a lo largo de la conversación, pero este libro de aforismos, los aforismos es un género, a mi juicio, muy complicado, muy complicado. Pero Bergamín, el conjunto de aforismos que son una lección de filosofía. Totalmente de acuerdo. Y es un género muy en desuso, y creo que aquí hay aforismos realmente muy buenos. He leído algunos de los que tenía, pero sí quería terminar con uno que me parece más un poema que un aforismo, pero que creo que en cierto modo resume a los demás en cuanto al estilo, en cuanto a lo que contiene y en cuanto para mí la base del aforismo, que es abrir un montón de ramificaciones para meterte por ellas y perderte un rato pensando, que es una noble causa. Que es uno que está en la sección de personal y que dice: hoy es siempre todavía, escribió el poeta. Machado. Yo digo, ayer es nunca jamás, y mañana un sol que ha sido atravesado por la oscuridad. Bueno, Una palabra es una palabra de más. A ti, Álvaro, a ti. Hasta la próxima. Soy Andrés Larrinaga, soy el dueño de la librería -10, es una librería de libros de segunda mano, y aunque no me gusta mucho el tópico del librero como prescriptor de libros, así que voy a recomendar como mero lector
y libros que ya leí hace mucho tiempo, que no están aquí en la librería, pero que me parece que merecen la pena. Uno es el clásico británico La anatomía de la melancolía, de Robert Barton, que era un clérigo contemporáneo de Cervantes, y es una de las obras en prosa más insignes de la literatura británica. Hay una traducción muy buena que hizo la Asociación Española de Neuropsiquiatría en 3 volúmenes y que está muy bien traducido, ¿verdad? Y simplemente, bueno, trata lógicamente de la melancolía desde el punto de vista de la ciencia del siglo XVII, pero es una prosa realmente bonita y lo recomiendo por el mero placer del acto de leer. Y un segundo libro sería una antología de Eugenio de Andrade, Todo el oro del día, editado por Pretextos, que era un poeta portugués, falleció en el año 2005, y bueno, es un poeta solar, un poeta elemental, y es por el mismo placer de la lectura por el que recomiendo, aunque este es un libro que, claro, los poemas son todo lo contrario, son muy breves, pero en realidad es el mismo placer de la lectura, ¿no? Yo recomendaría estos 2 libros.